noches. Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a hablar sobre creatividad empresarial. Hemos invitado a Gonzalo Galdós, él es rector de la UPC y vamos a hablar con él sobre la versión número 16 de este concurso de creatividad que organiza la UPC en este año. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Óscar Montezuma sobre algo que acaba de suceder en el Congreso. Se acaba de aprobar una ley de delitos informáticos y esta ley pretende prevenir y sancionar conductas ilícitas que afectan los sistemas y los datos informáticos. Vamos a hablar con el abogado Óscar Montezuma, especialista en tecnologías de la información, sobre este tema, digamos que en realidad en la medida en que crece Internet se va volviendo cada vez más importante. Así empezamos la noche de hoy. Y antes quisiera hacer algunos comentarios sobre noticias económicas digamos, de interés. Lo primero que me gustaría comentar es las palabras del señor Julio Velarde, presidente del BCR, con respecto a la expectativa de crecimiento de la economía peruana para el año 2013. Ya digamos, puso la cifra sobre el tapete. Inicialmente se esperaba que la economía peruana creciera para este año, según el BCR, el anterior pronunciamiento. Se esperaba que la economía en este año cerrara con un crecimiento de 6.1%. El presidente del BCR, Julio Velarde, ha señalado que esta cifra se ha corregido y que el crecimiento esperado para este año va a ser 5.5%, o sea, 0.6% menos, o digamos, 0.6 puntos porcentuales menos en esta cifra revisada. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha lanzado una cifra de 5.7, o sea, más o menos estamos entre 5.5 a 5.7 cerrando el año. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año con la economía peruana? El BCR ha señalado que deberíamos estar creciendo 6.2%, o sea, que el próximo año nos debería ir un poquito mejor que este año. En teoría lo óptimo debería ser crecer entre 6 a 6.5% todos los años, y es más, mejor todavía. Pero esperemos pues que el próximo año por lo menos alcancemos este 6.2% proyectado por el BCR. Esto es lo que ha dicho el presidente Julio Velarde del BCR el día de hoy. Otro tema importante ha sido ayer la aprobación por parte del Congreso, finalmente, de esta suspensión de la ley que hacía obligatorio el aporte a los independientes digamos, el aporte al sistema previsional, sea AFPs o AONP, y digamos, esto que ya se había dicho a principios de mes, finalmente fue aprobado en el Congreso. Se espera la publicación en el diario El Peruano, porque me imagino que hay muchas empresas que tienen paralizados todavía los recibos por honorarios que se han emitido durante todo el mes de septiembre, o que, digamos, tienen paralizados el tema de la emisión de recibos, porque hasta que no salga la ley, en teoría, pues no debería aplicarse. Así que estamos todavía a 20, espero que esta publicación sea ya en estos días, para que finalmente a partir del 21, 22, 23, el día en que salga publicado, se puedan ya emitir recibos por honorarios sin el diferencial del descuento del aporte. Si es bueno, si es malo, ya he dado explicaciones anteriormente. Esto se ha prorrogado un año más, o sea, a partir del 1 de octubre va a ser obligatorio, por eso es que es una suspensión, no es que se haya derogado. Se ha suspendido un año, digamos, el 1 de octubre del próximo año, el 2014, se va a hacer obligatorio el aporte de parte de los independientes digamos, el aporte previsional. Van a tener que pagar obligatoriamente AFP, a una AFP o a la ONP. Esto es todo un tema en discusión, ya en otros programas lo tocaremos, pero en todo caso es importante, digamos, que salga la ley para que las empresas que todavía están en el limbo de qué es lo que va a pasar en septiembre ya puedan emitir con tranquilidad pues sus recibos por honorarios y finalmente terminar de pagarle a la gente que esté esperando el pago en septiembre. Con respecto a agosto no se ha pronunciado el Congreso, por lo tanto, digamos, no se esperaría en realidad la devolución de este dinero en agosto. Es decir, todas aquellas personas que ya se les ha retenido en el mes de agosto, dado que el Congreso no ha señalado nada con respecto a esto, es poco probable después que se haga la devolución. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Y un tema adicional, me olvidé de comentarles sobre Julio Velarde, ha señalado que la balanza comercial, que es la diferencia entre nuestras exportaciones y las importaciones, vamos a cerrarla este año en negativo, luego de 10 años de cerrar en positivo. O sea, hemos venido exportando más
de lo que hemos importado. Eso es muy bueno. Digamos, tenemos una balanza comercial positiva. Pero este año vamos a cerrar en negativo. Vamos a cerrar como en 666 millones de dólares en negativo. Y esto básicamente porque en el primer semestre de este año, digamos, hemos tenido 1.500 millones aproximadamente, algo por el estilo, de déficit comercial, que de cierta forma va a ser compensado este segundo semestre por un superávit, pero digamos, dado que hemos tenido una balanza negativa relativamente alta en el primer semestre, la compensación no va a ser suficiente, de forma tal que el déficit en todo el año va a ser alrededor de 666 millones de dólares. Eso quiere decir que vamos a terminar cerrando el año importando más de lo que hemos exportado, cosas que no veíamos pues hace varios años. Ahora, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en el sector minero. El primer semestre de este año, digamos, el impacto ha sido fuerte en el sector minero y por eso es que se ha visto pues la caída en el sector, básicamente por la disminución en los precios de los minerales. Eso es todo lo que quería comentarles. Un dato adicional con respecto al tipo de cambio. Nuevamente vemos el tipo de cambio se ha reajustado el día de hoy. Al día de ayer estuvo cayendo, ya lo expliqué el día de ayer por qué. Cerró en 2.735 el interbancario ayer, el día de hoy está cerrando en 2.75 el interbancario, una pequeña subida, pero digamos, independientemente de esto, cuidado con la volatilidad, esto probablemente siga, y además porque el panorama con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, la decisión eventualmente de cuándo se retire el estímulo monetario, aún todavía no queda clara. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y vamos a nuestra primera entrevista. Hemos invitado al señor Gonzalo Galdós, él es rector de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y vamos a hablar sobre la importancia de la innovación en las empresas en el contexto del lanzamiento de creatividad empresarial de este año 2013. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tan importante, antes de empezar con creatividad empresarial, qué tan importante en un país es ser creativos? Ser creativos creo que está sobredimensionado, porque la creatividad es casi un don, es algo innato, es algo con lo que los creativos nacen. Y está demostrado que solo 7% de la población en general tiene esas características. Pero el peruano se dice que en general, es decir, nosotros nos vemos en un espejo y nos decimos, el peruano es generalmente bastante creativo. Yo diría que es más bien ingenioso. La diferencia entre ingenioso es que el ingenioso es cómo utiliza los recursos existentes para atender sus propias necesidades. El creativo es que si no tiene los recursos que necesita, ve la forma de crearlos y desarrollarlos. O sea, crea algo de la nada. Crea algo que no existe, por eso se llama creativo, porque viene de crear. Pero ahora es ingenioso, es muy bueno utilizando lo que ya tiene y lo que existe. Y deberíamos promover, digamos, el hecho de ser ingenioso y el hecho de ser creativo. ¿Qué es lo que tenemos que promover en el país? Tenemos que promover, yo creo que las tres cosas. Primero, un buen sentido de lo que es ser ingenioso, porque el ser ingenioso a veces está llevado a un nivel de informalidad, ¿no? El ingenio se utiliza no solamente para cumplir los objetivos de emprendimiento, para los objetivos personales, sino a veces para eludir las leyes, para eludir las normas, para facilitarnos la vida. En ese sentido creo que deberíamos tratar de desincentivar ese tipo de ingenio. La creatividad nos proporciona valor porque son formas de desarrollar soluciones para nuestras necesidades de bienestar como nación. Y finalmente la innovación, porque la innovación es esa característica de poner en valor esas ideas, de ejecutarlas, ¿no? Porque el problema es de que muchas veces tiene muy buenas ideas, pero la capacidad de llevarlas a la acción y de ejecutarlas es muy pobre. Ahora, digamos, ¿cómo hacemos para que desde las escuelas probablemente o desde los hogares, cuando nuestros hijos son pequeños, podamos incentivar el hecho de que puedan ser creativos? ¿O es que ya los niños nacen creativos? ¿O es que el ambiente los puede hacer, digamos, de alguna manera más creativos? Sí, está demostrado que un ambiente adecuado, lo que se llama el ecosistema, favorece los procesos tanto de creación como el proceso de innovación. Si los que tienen ideas fueran escuchados con atención por aquellos que tienen capacidad para ejecutar estas ideas, entonces tendríamos un círculo virtuoso, ¿no? En que las ideas se convierten en acción, las acciones se convierten en proyectos, los proyectos se convierten en valor y el valor se convierte en bienestar para nuestros ciudadanos. Ese ecosistema tiene que ser favorecido desde el colegio. Entre otras cosas, esto pidiendo, y por dar un ejemplo, ¿no? Tiene una virtud enorme recabar información, seleccionar la información, pero tiene un mayor valor si nosotros enseñamos a nuestros niños a que, adicionalmente a la información que consiguen para hacer una tarea, ellos tienen que aportar a eso.
ese proceso de entender lo que uno lee, entender lo que uno consigue como información y además dar un criterio propio, mejorar, y no ser eso es parte de la solamente. cultura. Eso es parte de la cultura. Entonces, la innovación es la capacidad de agregar valor sobre lo que ya existe. Y eso tenemos que fomentarlo. Es un hábito que culturalmente nos podría llevar a otro nivel como nación. Me hace recordar las palabras de un representante de Corea del Sur, digamos que en este tema nos llevan, creo, años luz, y hablaban de que ahora ya no solamente están en el tema de producir bienes de alto valor agregado, digamos, en la industria de la tecnología de punta, sino quieren saltar a la economía de la creatividad. Y me pareció genial porque finalmente, digamos, nosotros como peruanos nos vemos al espejo y nos vemos ingeniosos en todo caso. Sí. Nos falta un ecosistema efectivamente que haga que la gente que tenga ideas, al final esas ideas se conviertan en que se genere valor con esas ideas, sí, y que se hagan realidad. Y de cierta forma Corea del Sur va a comenzar digamos, a meterle mucho punche a esta economía y creatividad, donde finalmente entendieron, o están entendiendo, y creo que nosotros lo deberíamos hacer también, que es mucho más valioso probablemente, podría generar mucho más valor el hecho de que nosotros podamos hacer un microchip que nos cueste $1 y que podamos venderlo en 10, que de repente una idea de una persona que podría costar 1 y cuyo valor puede ser 100. ¿No? Y probablemente el valor de las ideas o la capacidad de todas las personas y de lo que tenemos en nuestras mentes fuera puesto en ejecución, podríamos, si hubiera alguna forma de extraer esas ideas y ejecutarlas, en el Perú, de una manera fácil, rápida y eficiente, podríamos lograr de repente un crecimiento mucho más rápido. Sí. Definitivamente a nivel de innovaciones existen, digamos, 3 tipos de innovaciones. Las innovaciones incrementales, que es cómo mejoramos lo que ya hacemos. Lo hacemos de una manera mucho más eficiente, mucho más productiva. Son pequeñas mejoras, pero que cuentan a la hora que se suman, ¿no? La segunda son las innovaciones radicales, en las cuales ya es una forma totalmente distinta de hacer las cosas que te lleva a una mejora en términos de valor y economía de escala mucho mayor. Y la tercera es cuando cambias el paradigma de negocio o cambias la forma de hacer negocio o de hacer institucionalidad o de dar una solución a un proceso determinado, ¿no? Esto es algo progresivo, no es que puedas pasar a ser totalmente creativo e innovador de la noche a la mañana. Por eso tenemos que fomentar esa cultura de la mejora continua. Y la mejora continua con innovación es doblemente valiosa. Y hay 3 formas de hacerlo: mejorando los procesos, mejorando la tecnología, mejorando los productos. Y en cuanto a los procesos, el ir a nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado cuando la crisis europea, en el caso de los agroexportadores, específicamente en el caso de los cítricos o de la palta, se les cerraron mercados? Entonces se dieron cuenta que la principal innovación a nivel de producto ya estaba dada, el producto ya era aceptado a nivel mundial, pero tenía un problema en mercados. Buscar nuevos mercados para sus productos, mercados no tradicionales, es una forma de innovar. Entonces la innovación no solamente tiene que ver con patentes, la innovación tiene que ver nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevas tecnologías. En el caso que tú mencionas de Corea, por ejemplo, Corea anteriormente era una nación que era muy buena copiando y copiaba fundamentalmente tecnología japonesa. Y luego llegó un momento en que su capacidad de copiar fue sustituida por su capacidad de mejorar la tecnología que copiaba. Y hoy en día produce tecnología propia. Porque todo ese know-how, esa curva de aprendizaje... Porque esa curva de aprendizaje es brutal. Claro. En el caso, por ejemplo, de la minería, que a veces esto es tan criticada, el hecho de que hayamos tenido una etapa sin inversión minera en el Perú permitió que saltáramos a una tecnología mucho menos lesiva al medio ambiente. Entonces nos saltamos toda una etapa que en otros países fue... Entonces ahora podemos trabajar con alta tecnología. Y los peruanos, los técnicos, trabajan con alta tecnología. Y la curva de aprendizaje se puede cortar. La vez pasada estamos hablando con un representante de la Embajada de Panamá en el Perú y justamente nos decía eso. Estamos recién descubriendo en Panamá la minería y queremos que los peruanos vayan porque ustedes ya tienen la curva de aprendizaje. La gente que provee la minería ya entendió perfectamente, tiene ese know-how, ese conocimiento, llévenlo para Panamá. Y esa es una ventaja, ¿no? Y el otro tema fundamental a nivel de cultura es darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo que se llama suficiencia investigadora. No reinventar la rueda, no volver a hacer algo que ya está hecho, sino más bien primero investigar, acopiar información, clasificar esa información y darse cuenta que se puede partir de lo que ya se ha hecho, de lo que en otros países ya para empezar a trabajar a partir de ello, ¿no? Y no volver a repetir el proceso. Esa suficiencia investigadora, que es una forma
sofisticada de la curiosidad infantil que nuestra sociedad paternalista termina eliminando de nuestras mentes, se recupere, que tengamos curiosidad no solamente por hacer las cosas, sino por cómo se hacen las cosas y cómo se pueden hacer mejor. ¿Ya? Y eso es lo que impulsa creatividad empresarial a nivel de empresas e instituciones. Hay un ejemplo, justamente hablando sobre el tema de los chicos y de los niños y la curiosidad infantil. ¿Cómo es posible que algunos padres de familia, un niño agarra un carro y lo desarma? ¿Cómo es posible que desarmes ese carro? Al contrario, es que bien, desármalo y entiende cómo se hizo el carro y probablemente lo reinventes, ¿no? O se te ocurra hacer algo a partir de algo que ya existe. Entonces, esa curiosidad infantil, con esos ejemplos, no se puede matar. Al contrario, si alguien quiere desarmar, que desarme todo lo que quiera, porque justamente la forma en que uno entiende cómo se hizo un mecanismo y luego puede copiar y mejorar la tecnología, en este caso, ¿no? No podemos reprimir esa curiosidad, no podemos reprimirla a nivel de niño y tampoco a nivel de estudiante escolar o estudiante universitario, estudiante de formación técnica, más bien tenemos que estimularlo. Y no tenemos que tener ningún complejo. Podemos llegar a tener niveles de desarrollo realmente interesantes, pero justamente tenemos que orientarnos, ¿no? Es decir, si tenemos algunos sectores en los cuales somos realmente una potencia, como el caso del sector pesca, en agricultura y en agroexportación, realmente es muy meritoria las cosas que se están haciendo, ¿no? Y estamos logrando desarrollos que en otros países tomaron 20 años, lo estamos haciendo en muy poco tiempo aquí en el Perú. Entonces, ahí hay mucho campo para poder trabajar y para poder después ir a nivel de servicios también, ¿no? Me gustaría, digamos, el tema de innovación y el tema de creatividad abarca, digamos, esferas grandes, industrias, público, privado. Quisiera poner un video ahora para que se entienda, y es un video justamente que ganó una de las secciones de creatividad empresarial hace algunos años, en el 2011, que tiene que ver con un tema de gobierno, Marca Perú. Me gustaría, vamos al video para que se entienda que esto que van a ver ahora también tiene que ver con creatividad y ganó un concurso. Vamos al video. Bueno, en realidad el mundo entero venía desarrollando marcas país. En un entorno de globalización cada vez más competitivo, los países se propusieron desarrollar sus marcas y utilizar la marca como paraguas de todos los productos y servicios que ese país le da al mundo. El Perú llegó un poquito tarde a esa carrera, pero llegó. Digamos que cuando nosotros salimos el año pasado, en el 2011, con la marca Perú, ya éramos prácticamente los últimos de Sudamérica en lanzar nuestra marca país. Sin embargo, eso tuvo algunas ventajas. Aprendimos de la experiencia de los vecinos, ¿no? Chile, Colombia, Brasil, nos dieron unos tips de lo que debíamos hacer. Y el primer tip muy valioso fue, primero que nada, presenten en la marca a los propios peruanos. Si los peruanos aceptan la marca, van a querer ser sus orgullosos embajadores. Y los peruanos, con la autoconfianza elevada, con la autoestima por los cielos, van a salir al mundo a ofrecer lo mejor del Perú. Y van a llevar la marca siempre con orgullo. Y efectivamente eso fue lo que hicimos, ¿no? El lanzamiento de la marca como, digamos, sistema de identidad visual se hizo en marzo del 2011. En mayo se lanzó la campaña nacional, que era con el tema de Perú-Nebraska, que le daba a conocer a los peruanos la marca Perú. Y ya hacia fines de año, cuando hicimos un estudio con Ipsos Apoyo, los resultados nos dijeron que la marca había calado en las mentes y los corazones de los peruanos, ¿no? La innovación en realidad es uno de los grandes valores de la vida moderna, de la comunicación moderna y del marketing, ¿no? Como dicen, el que no innova está muerto. Y de verdad, innovar es clave para comunicarse con los públicos con los que tenemos que dialogar. Este ha sido, digamos, el ganador del 2011, entiendo, de creatividad empresarial en alguno de los rubros. Me gustaría entender primero qué cosa es creatividad empresarial, por qué surgió creatividad empresarial y qué es lo que se ha logrado en estos 16 años que tiene. Bueno, en realidad empezó en 1996, o sea que ya tiene más años de los que habíamos calculado inicialmente. De acuerdo.
creatividad es casi tan antigua como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y surge como una iniciativa para estimular la innovación y la creatividad dentro de las empresas e instituciones, y como un reconocimiento a los equipos de trabajo que están en la búsqueda permanente de iniciativas que crean mayor valor para los clientes, para los usuarios, ¿no? A través de productos, servicios y procesos. ¿Y cuáles, por ejemplo, han sido durante todos estos 16 años algunas de los premiados? ¿Y cuál ha sido su impacto en la sociedad? Bueno, sin intención de adelantar algo que teníamos reservado y que puedo contarlo como una primicia, es que este año estamos publicando 10 casos que han sido realmente emblemáticos en una publicación que el 21 de noviembre en la gala vamos a poner a disposición de todos ustedes, y en la que se cuenta la historia de estos casos de éxito y cómo creatividad les cambió la vida. Porque creatividad, además de ser un reconocimiento público con un nivel con una trayectoria que nos hace pensar que es uno de los principales premios a nivel nacional en todos los rubros, creatividad empresarial tiene la particularidad que a pequeñas empresas o instituciones que anteriormente estaban haciendo un trabajo anónimo, un trabajo de base, sin mayor búsqueda de reconocimiento, los posiciona de una forma totalmente distinta. Por tanto, les abre las puertas de financiamiento, de colaboración, interés ciudadano, y eso, en algunos casos en particular, puede hacer que se multiplique el efecto, ¿no? Y han habido... por lo menos un caso, digamos, que puede ser interesante. Un caso para la interesante gente. es el caso de TASA el año pasado. Bueno, el caso del gran ganador, ¿no? El Ministerio de MINSA, que es un caso de cómo se puede combatir el mosquito, que es el vector de contagio de la malaria. Se ubicó en la zona norte, que anidaba fundamentalmente en arrozales, ¿no? Entonces, a través de un estudio y un trabajo y una iniciativa muy loable, se llegó a la conclusión de que reduciendo el nivel de agua que se utilizaba en el arrozal, no solamente no se reducía la productividad del arroz, se aprovechaba mejor el agua, aumentaba la productividad del arroz y se eliminaban las larvas. Y al eliminarse las larvas, se reducía también la producción de este mosquito y, por tanto, el contagio de la enfermedad. Todos ganaban. ¿Y cómo se hacía? De una forma sencilla, con secas intermitentes. O sea, había que irrigar el terreno, dejarlo inundado y luego secarlo permanentemente, y así sucesivamente se alternaba periodos de seca con periodos de inundación, y de una forma tan sencilla se logró un efecto espectacular. Entonces, eso significa que para ser innovador no necesariamente es un tema de recursos, de capacidad investigadora, es un tema fundamentalmente de voluntad, de persistencia, de personas que se comprometen con una causa y son los que pueden lograrlo con los recursos existentes. Y de capacidad de observación también, ¿no? Es con lo que decíamos, la suficiencia investigadora. Sí. Y alguien decía que la innovación es fundamentalmente un ejercicio en el cual hay tan solo 3% de inspiración, pero hay 97% de transpiración. Entonces, creo que es una muy buena forma de meterse a hacer las cosas, de persistir y de querer y de lograrlo y de tolerar el error, de aprender rápidamente del error y volver a intentarlo nuevamente, ¿no? Lo que acaba de decir es que era vital en nuestra sociedad, donde a veces el error se ve mal, ¿no? Es decir, digamos, la gente se equivoca. Y al contrario, es decir, la gente se equivoca o en un trabajo o en la escuela, y el error debería ser más bien una oportunidad para aprender, porque la mejor forma de aprender es cuando cometes el error porque lo sientes, ¿no? Y otra cosa es, digamos, que te cuenten la historia de cómo se hacen bien las cosas. Digamos, incorporas en tu chip, en tu subconsciente, el error, y por lo tanto ya la probabilidad que lo vuelvas a cometer es menor si es que realmente lo interiorizas. Y eso está mal visto a veces, ¿no? Es decir, creo que es algo que todos debemos impulsar para tratar de cambiar en esta sociedad peruana. Sí. Esto es algo que tenemos que trabajar desde los padres con sus hijos, que están tratando de evitar el proceso traumático de que sus hijos cometan errores, están aliviándolos de cometer errores, con lo cual los hacen muy frágiles, porque al primer error que cometen y no tienen apoyo de los padres, no pueden recuperarse. El sistema educativo es sumamente punitivo con el error. O sea, apenas hay un error, es más, todo se corrige en función del error y no de la intención y no del proceso. Entonces, el sistema educativo también tiene que, ya está, felizmente, ya está generando los mecanismos correctivos para que eso no siga así. Y finalmente el sistema laboral.
Cuando hablamos de una persona que tiene experiencia, definamos, ¿qué es experiencia? Experiencia es haberse equivocado muchas veces en la vida y a pesar de eso haber logrado el éxito y haber logrado los frutos deseados. Entonces, y no es a pesar de, es probablemente gracias a. Gracias. No hay experiencia ni aprendizaje sin error. Entonces, el error es parte de la naturaleza del aprendizaje y eso es algo que tenemos que entender y es algo que tenemos que fomentar. Lo que no tiene sentido es volver a cometer el error, varias veces porque claro, eso ya es negligencia, no tiene sentido. Y segundo es no haber aprendido de los errores pasados. Así que, felizmente, yo creo que en ese sentido estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que incluso los gestores se dan cuenta de la importancia de rápidamente metabolizar el error y convertirlo en un aprendizaje que después los lleve a resultados, ¿no? Me gustaría, las personas que nos están viendo probablemente han tenido un proceso, es decir, el tema del MINSA y el tema de las secas en el tema agrario que impactó en el sector salud es un ejemplo interesante, pero yo me imagino que a nivel nacional la gente que nos está mirando tiene ideas bastante interesantes de cosas que se pueden hacer. Vamos a un cuadro, me gustaría ver, digamos, la gente que ha participado en creatividad empresarial, estas personas que han dicho, oye, hay algo creativo que puedo explicar, de qué tamaño son, qué empresas son, cuántas son. Aquí tenemos un cuadro que gentilmente nos has traído para que nos expliques quiénes son las empresas que participan y luego que nos expliques, la gente que nos está viendo, cómo va a poder participar este año en creatividad empresarial. Primero explícanos el cuadro, por favor. Sí, aquí vemos la participación por el tamaño de la empresa, la pequeña, la mediana y la gran empresa, y cómo vemos que creatividad es un concurso que cada vez se ha convertido también en algo accesible para las pequeñas empresas. Anteriormente se pensaba que solo las grandes empresas podían participar. No, pues porque la creatividad y la innovación no es patrimonio solamente de las grandes corporaciones, de las grandes empresas o las grandes instituciones. Así es. Entonces nos sentimos muy satisfechos de que creatividad se ha convertido también en un símbolo de emprendimiento, ¿no? De empresas pequeñas que han podido progresivamente convertirse en participantes. Entonces hemos visto que ha aumentado esa participación a lo largo del tiempo y también se ha balanceado más la participación entre el sector público y el sector privado. Entonces, mi mensaje a todos los interesados en creatividad empresarial es decirles, sí pueden participar. No importa si la empresa es pequeña, es unipersonal, lo importante es la magnitud de su contribución en términos de creación de valor, la iniciativa. ¿Cuán original es esta iniciativa? ¿Cuánto potencial tiene esta iniciativa? ¿Y cuánto beneficio ha traído esta iniciativa a los clientes de esa gran empresa o esa pequeña empresa, a los usuarios de esa empresa pública, esa institución pública grande o esa institución pública pequeña? Entonces, en realidad no hay un factor restrictivo desde el punto de vista de tamaño o naturaleza de la empresa. Entonces, y además este año tenemos la posibilidad también de que si llegas a ser finalista, hay la posibilidad de quedar dentro del tamaño de empresa y dentro del tamaño de la institución pública, también hay una posibilidad de un reconocimiento especial de creatividad que este año lo hemos desarrollado. De acuerdo. Para cerrar, ya nos quedan pocos segundos, ¿cómo la gente puede acceder? Tenemos ahí la página web, creatividadempresarial.upc.edu.pe. ¿Hay un teléfono, como un correo, algo de forma tal? Solamente en la página web, aquí está toda la información. En la página, está toda la información desplegada en la página web, es la mejor manera de informarse, es más, tenemos asesores y asesoras que van a poder facilitar la participación de cada uno de los interesados, así que no tengan ustedes temor, ningún temor, no se sientan marginados porque tienen pocos años de participación dentro de la parte institucional o empresarial. Anímense, recaben información y van a darse cuenta que creatividad es hoy en día el concurso que nos une a todos los peruanos en este esfuerzo de ser más innovadores, ¿no? Muchas gracias por, digamos, explicarnos este esquema de creatividad empresarial. Ya saben, la página web debajo está puesta www.creatividadempresarial.upc.edu.pe, así que anímense y participen a nivel nacional, sean pequeños, grandes, instituciones públicas o privadas en este concurso, porque si efectivamente la idea o la innovación genera valor y es reconocida, van a tener un soporte institucional para poder difundir las ideas y poder buscar socios, probablemente capital, etcétera, para que finalmente se vuelva realidad. Y finalmente lo que está sucediendo es que están comenzando a ser un ecosistema y eso es bueno. Ojalá que hayan más ecosistemas así, que fomenten este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y dentro del fomento de esos ecosistemas, este año tenemos una categoría
de aquellas empresas e instituciones que están fomentando este ecosistema a nivel de factor humano, a nivel de capital humano entre sus organizaciones. Así que tenemos un premio especial para ellos este año, porque también trabajar con el cliente interno es una forma de hacer innovación dentro de la empresa. Muchas gracias por explicarnos. Gracias por la invitación. Ha sido el señor Gonzalo Galdós, rector de la UPC. Volvemos con más en la siguiente parte del programa para hablar sobre delitos informáticos. Volvemos.